Muchas de las veces se nos pide por respeto que no toquemos a los obispos, que no hablemos de los obispos según, porque hay personas que no saben interpretar el mensaje que uno quiere decir de los obispos. El día de hoy hemos hecho varios videos donde están involucrados los obispos, muchos, bueno, todos los videos del día de hoy, pero este te va a dejar con la boca abierta. Un obispo que compraba a las víctimas. Cuando llega esto a los medios, cuando esto sale a los medios de comunicación a la luz, entonces decimos, tenemos que hablar de los obispos porque es un tema que va a doler a la Iglesia Católica. Vamos a verlo a continuación. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. Amados hermanos en Cristo, buenas tardes, noches tengan todos ustedes. Es difícil, cuando hablamos de los obispos es muy difícil, porque la verdad, como lo he dicho en otros videos, los obispos son parte elemental de la Iglesia Católica. Nuestra iglesia no puede existir sin los obispos, son parte medular. Entonces nosotros tratamos de cuidarlos. Es muy importante que usted, cuando vea un mensaje que hablan de un obispo, de tal obispo, de X obispo, del que sea, tenga cuidado y sobre todo esté muy consciente de quién está hablando. Quién está hablando porque vamos a ver en qué sentido lo habla, para qué lo habla y en qué tono lo habla. El día de hoy te mostramos a este obispo, ya es condenado, Iglesia Católica, porque sí es culpable eh, de lo que pasó con sus abusos, ¿verdad? Y los tuvo más o menos en secreto. eh, los tuvo en secreto este obispo, pero salieron a la luz. Y entonces cuando pasa esto, los enemigos de la iglesia nos empiezan a atacar. No son todos, hay obispos muy buenos, muy capaces, muy doctos, unas eminencias, unas lumbreras, que gracias a ellos la iglesia se mantiene en pie, pero hay otros obispos que sí, la verdad, tenemos que hablar de ellos, y sobre todo para el pueblo católico. Queda claro que este video es para los católicos, no para protestantes que quieran agarrar raja política de esto. Mira, te muestro este obispo. Él es el obispo que se llama Christopher Saunders. Es el obispo acusado de compraba el silencio de sus víctimas. Vamos a verlo. La secretaría la secretaria, me equivoqué. La secretaria y también presunta víctima del obispo emérito de Brown en Australia, acusado de abusos sexuales, confiesa a los medios de comunicación que el prelado pagó dinero a algunas de sus víctimas para comprar su silencio. Charlotte trabajó para el obispo en Browne, Christopher Saunders, entre el 2016 y el 2017. Dice aquí, aseguró a los medios de comunicación haber sido una de las primeras víctimas en presentar una denuncia penal contra el obispo, a quien también acusó de acoso abusivo como empleador y, y en declarar en el Vaticano la investigación ordenada por las acusaciones contra el obispo bajo las normas de Vos Estis Lux Mundo. La exsecretaria del obispo también asegura que había una lista de decenas de jóvenes aborígenes a quienes el obispo ordenó pagar pagos frecuentes de los fondos de la iglesia. Sonder intimidaba y abusaba habitualmente del personal, incluida la secretaria, y no se le podía preguntar sobre los pagos ni para qué servían. Dice aquí la secretaria, ¿verdad? Saunders también actualmente enfrenta más de 20 cargos penales relacionados con presuntos abusos sexuales, incluidos 2 cargos de violación y 14 cargos de agresión ilegal e indecente. Fue arrestado a principios de este año. No fui la única secretaria acosada. Conozco al menos otras 2, sino que 3, que también fueron acosadas para mantenernos en estado de terror y que no informáramos lo que sabíamos. Dijo así esta persona a The Pillar, según informes de la australiana Broadcasting Corporation. Los cargos de agresión sexual se referían a una denunciante y el presunto delito comenzó en 2008 cuando el denunciante tenía 16 y 17 años de edad. ABC también informó que el obispo está acusado de 3 cargos de
tratos indecentes con un incluso menor. La verdad, esta situación es muy triste, mis hermanos en Cristo. Es muy triste. eh, es muy triste porque los delitos son muy difíciles de comprobar. En realidad, eso, como te lo vuelvo a repetir, da escalofrío. Da escalofrío, pero también hay una cosa muy importante. No sabemos si muchos lo hagan por despecho también ya. Hay que tener mucho cuidado. Con este no, tal vez con otro sí. Es que esto hay que manejarlo así, porque un obispo puede ser acusado de forma mentirosa, sin pruebas contundentes, pero hay otros que sí son con pruebas muy contundentes. La pregunta es, ¿cómo llegó este obispo ahí? ¿Qué ideas tienen? ¿Quién los ordenó? ¿Cómo no darse cuenta de cómo actuaba el obispo? ¿Qué estaba pasando por la mente de los superiores? ¿Por qué el Vaticano no actúa a tiempo? Aquí hay una complicidad terrible y hay que ver que no solo es el obispo el que se va. Hay muchos. Hay muchos obispos que se van. Hay muchos cómplices del obispo. Fíjate el daño tan terrible que puede causar un obispo a una diócesis, a la Iglesia Católica. Muchas de las gentes dicen, pero ¿por qué hablan de los obispos? Por el daño tan terrible que están causando. Los obispos buenos causan un beneficio enorme, de incalculable valor, pero los obispos malos causan un daño terrible. Y los laicos tenemos que recibir estos golpes. ¿Por qué? ¿Qué es lo primero que nos dicen los protestantes o los movimientos feministas? Obispos pedrastas, curas pedrastas. ¿Qué es lo que nos dicen los protestantes? Obispos abusadores, curas abusadores. Y el laico es el que tiene que dar la cara. Entonces no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, aunque muchos se sientan mal. Tenemos que hablar porque la verdad el daño que hacen los obispos nos daña mucho a la Iglesia Católica. Reconocemos que son sucesores de los apóstoles y que tienen ese don que Jesucristo les dio, ese ministerio que Jesucristo les dio, pero que conlleva una responsabilidad sagrada. Por eso tenemos que hablar, porque nos duele, nos hiere, nos lastima lo que ellos hacen. Nos lastima. De verdad, hermanos, queremos a los obispos. Pero cuando vemos un caso como este, que de comprobarse que ser cierto, una secretaria la acusa, no sabemos hasta dónde llegó con ella en abuso, porque ahorita abuso se le puede nombrar a muchas cosas, pero sea lo que sea, es terrible. Ver a un hombre de Dios involucrado en esas cosas, a un sucesor de San Pedro, de los apóstoles, pues, involucrado en esas cosas nos da terror. Dice, ay Dios mío, eso duele. Esto cala, esto hiere. Ojalá hagamos más conciencia los católicos de lo grave que es esto y cómo defender a los obispos y hablarles. Y ojalá los mismos obispos también hagan conciencia del daño que nos hacen cuando hacen el mal. De verdad, ojalá se buscara a obispos doctos, a verdaderas lumbreras, a verdaderas eminencias, porque desde que participaba el cardenal que seleccionaba a los masones, bueno, el cardenal masón que seleccionaba obispos en Juan Pablo I, en el tiempo de Juan Pablo I, Juan Pablo II, bueno, Juan Pablo I, esto se convirtió en desastre. Y es una realidad que no quieren afrontar. La responsabilidad es de quien nos eligió, no es del pueblo, es quien nos eligió. Y a eso no se les castiga. Es ahí donde está lo grave.